Con las anexiones de las regiones ucranianas, Rusia consiguió uno de los objetivos principales: recuperar un territorio que consideraba suyo. Inevitablemente, la respuesta ucraniana se tradujo en una contraofensiva que le ha permitido volver a controlar miles de hectáreas que había perdido. La respuesta rusa: convocar a cientos de miles de nuevos militares para hacer frente a la respuesta de Zelensky. La respuesta ucraniana, o de la inteligencia de otros países, el ataque al puente de Crimea, oficialmente territorio ruso. Y de nuevo, Rusia no se queda de brazos cruzados y bombardea Ucrania y sus infraestructuras críticas de energía, incluido puentes y parques infantiles. Como veis, las guerras siguen un proceso lento pero fulgurante de escalada constante, más aún cuando se dilatan en el tiempo y se producen pequeños fallos en los cálculos que pueden ser fatales. Imaginemos que hubiese sido descubierto el país que provocó el sabotaje del Nord Stream. La guerra hubiese dado un giro de 180 grados. Y esta escalada, que era perfectamente previsible, solo acaba de empezar, aunque en algunos parlamentos, como el francés, algunos diputados comienzan a mosquearse por la actitud de Estados Unidos frente a Europa, lo que podría servir para que el viejo continente virase hacia otra dirección. Pero no parece que esta actitud se vaya a contagiar en el corto plazo al resto de los europeos. Por mucho que Macron diga que no quiere una guerra mundial, su actitud es muy diferente, llevando a la Unión Europea a jugar en el alambre. Pero, ¿qué se juegan los actores principales de este conflicto? Estados Unidos tiene poco que perder y mucho que ganar. Se juega a continuar siendo la primera potencia mundial, mantener el respeto a su estatus y lograr quitar a Putin del poder si se tensiona la situación en Rusia. Es decir, destruir a la actual Rusia a toda costa. Rusia, por su parte, no puede permitirse un Vietnam o una derrota. Putin hará todo lo posible para ganar la guerra y mantener la popularidad dentro de sus fronteras. Y todavía tiene mucho margen al poder convocar una movilización general. A su vez, Ucrania, lógicamente, no dejará de luchar y no aceptará una pérdida de su territorio en ningún caso. Por si fuera poco, cada vez está más lejos de la paz. En tanto, la oficina de la presidencia de Ucrania ha publicado hace poco un decreto por el cual se acepta implementar las conclusiones de la última resolución del Consejo de Seguridad y Defensa, entre las que se incluye la imposibilidad de negociar con el presidente Vladimir Putin. Así, cierra la puerta a cualquier negociación. Probablemente cualquiera cerraría la puerta a la paz cuando siguen recibiendo millones de dólares de financiación, supuestamente para la guerra. Ucrania, como cualquier otro país del globo, no es precisamente famosa por tener un gobierno poco corrupto. Que cada vez se muestren más lejos de la paz se refleja también en comentarios del propio Zelensky, quien ha llegado a defender ataques preventivos contra Rusia desde la OTAN para que no use armamento nuclear. Todo un acto irresponsable. Now, what the NATO has to do to prevent and deter the use of nuclear weapons by Russia. But what's important, and I have to underline that once again in my statements to the international community, preventive strikes, preventive action, so that Russia knew what would happen to them, and not in return. I mean, waiting for the nuclear strikes first, and then to say what's going to happen to them. Así las cosas, tenemos un panorama poco esperanzador donde ninguno de los tres actores principales darán su brazo a torcer. Nadie se imagina a Putin devolviendo las regiones anexionadas, a Ucrania consintiendo la pérdida de dichos territorios, o a la OTAN consintiendo la victoria de Rusia. Al menos no permitirá que los rusos logren la imagen de la victoria. En este sentido, la consecuencia es lógica. Una escalada infinita hasta llegar a un punto de no retorno. Si nadie acepta una negociación por la paz, la guerra solo crecerá y crecerá, y el desenlace es bastante evidente. Es cuestión de tiempo que Rusia acabe venciendo por su superioridad militar, provocando que haya cientos de miles de víctimas de guerra como civiles y los propios soldados que se podían haber evitado con una negociación por la paz mucho más temprana. Ahora bien, como os acabo de comentar, la OTAN, Estados Unidos y Ucrania no pueden permitir una victoria de Rusia, al menos sobre el papel, por las consecuencias y el mensaje que daría al mundo, tal y como decía el secretario general de la OTAN. Because if Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. Una de las pocas salidas que tendría este conflicto para beneficiar a los norteamericanos consistiría en prolongarlo para desgastar Europa y mantenerla atada a Norteamérica, y también para destruir a Rusia, un rival geopolítico que pone en jaque la hegemonía estadounidense. Tenemos que tener en cuenta que uno de los pocos actores mundiales interesados en prolongar la guerra es Estados Unidos, motivo por el cual hizo descarrilar las negociaciones entre ambos llevadas a cabo antes de verano en Turquía, en las que Ucrania habría accedido a no entrar en la OTAN, a aceptar el statu quo de Crimea y el autogobierno del Donbass,
ya reconocido en los acuerdos de Minsk del 2015. Otra salida, que no sea la victoria de Rusia, consistiría en la entrada de la OTAN de facto en el mismo. Actualmente, Ucrania está recibiendo ayuda militar y de inteligencia, pero los países únicamente han enviado material, sin involucrarse en el conflicto de manera oficial. Con la OTAN enfrentándose directamente a Rusia, las fuerzas se igualarían, y la victoria estaría mucho más disputada. Pero de nuevo, la escalada sería inmensa, y el arma definitiva estaría extremadamente cerca de ser usada. El Armagedón nuclear se volvería una realidad, al menos en Europa. Any nuclear attack against Ukraine will create an answer. Not a nuclear answer, but such a powerful answer from the military side that the Russian army will be inoculated and Putin should not be bluffing. Pero hay más. Estados Unidos tiene un as bajo la manga. Esta opción que tiene la OTAN, Ucrania y Norteamérica consiste en una estrategia de inteligencia extremadamente complicada y de un riesgo insospechado, pero que de funcionar sería probablemente un punto y aparte en la guerra. ¿En qué consiste? Recordemos que actualmente los BRICS son aquellos países que más están apoyando a Rusia. No hace falta más que ver la última resolución de condena de las Naciones Unidas, donde numerosos países, entre ellos China, India y Sudáfrica, se abstienen en condenar la anexión de Rusia a las nuevas regiones. La única excepción es Brasil. Digamos que son el colchón que mantiene su economía con vida, aunque no debemos de ignorar el hecho de que aquellos que han impuesto sanciones a la antigua URSS son un porcentaje muy pequeño de la comunidad internacional. En esta línea, todos estos países emergentes se benefician de este mismo orden mundial y del comercio, lo que les proporciona el trampolín para situarse a la cabeza de las mayores potencias. China e India, por ejemplo, han sustituido en cierto sentido a Europa en la compra de gas, sirviendo como financiación a Putin. Al mismo tiempo, al sentirse beneficiados por este mundo, los BRICS, pero especialmente China, no tolerarían el uso de una bomba nuclear, ni aunque fuese táctica, por la disrupción que causaría en el orden internacional. Es por ello que la OTAN puede empujar a Rusia a emplear el arma de destrucción más masiva que existe, con el objetivo de aislarla completamente de la esfera internacional. Prácticamente ningún país apoyaría el uso de una bomba nuclear por el significado que tiene, por muy pequeña que fuese. Su uso serviría como pretexto para cualquier acción contra los rusos, incluida una respuesta similar. Sin embargo, si Occidente es inteligente, no debería de responder con la misma proporción. En la guerra, la imagen y la propaganda lo son todo. El desenlace está cada vez más cerca, pero antes de ello veremos mucho más sufrimiento. Tras la contraofensiva ucraniana, el ejército de Zelensky ha sufrido muchísimas bajas a pesar de los logros conseguidos y la recuperación de los territorios. Sin embargo, Rusia lleva semanas preparándose para el invierno, donde comenzará su campaña para recuperar lo perdido. Con la reorganización del ejército, un nuevo general y el empleo de los reservistas convocados, Putin simplemente está esperando pacientemente a que los propios ucranianos se desgasten para contraatacar de nuevo. ¿Quién sabe? Unido a la crisis energética, quizás sea una estocada moral ver en invierno cómo el gigante ruso se acerca a la victoria. Propagandísticamente es una estrategia perfecta para desmoralizar Occidente y lograr que más personas aboguen por la paz y el cese de ayuda a Ucrania. Como podéis ver, todos los caminos llevan a Roma. Rusia movilizará a muchos más soldados y en caso de estar cerca de la victoria, la OTAN no podría tolerarlo, por lo que utilizará todas las herramientas a su disposición, que, como ya os acabo de comentar, consisten en una escalada que nos acerque más y más a un desenlace que nadie desea. Todo esto cobra más sentido cuando el complejo militar industrial sigue presionando en Estados Unidos. Pero hay una solución: llegar a la paz. La administración Biden parece no estar de acuerdo con este mensaje, pero políticos como Trump o personalidades como Elon Musk quieren evitar una escalada y cientos de miles de muertos más. Los tweets del magnate reflejaban el mensaje de este vídeo de forma sensacional, mientras que el expresidente tiene muy claro cuál es el camino a seguir. We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They didn't have a clue. They really don't understand. I rebuilt our military. I rebuilt our nuclear power. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. En resumen, las peores guerras son las que tienen un vencedor claro, puesto que implica que los perdedores han sido aplastados. No hace falta más que ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo ideal sería un final donde no hubiese vencedores, pero de momento la senda parece ir hacia la guerra total, donde haya un ganador y un perdedor. Lo peor de la guerra está por llegar.